Mi tiempo con Dios. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos todos los días de lunes a sábado desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Sean todos bienvenidos y vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo los Salmos y hoy nos corresponde leer el Salmo 130. Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Bueno, este es el Salmo 130. Es un salmo que tampoco tiene un autor conocido y habla que desde lo profundo de mi desesperación clamo por tu ayuda. En los momentos en que nosotros nos vemos en dificultades, yo pienso que el Señor a veces permite esas dificultades precisamente para eso, porque en esos momentos es cuando nosotros nos acordamos del Señor y empezamos a clamar. O sea, las dificultades no son las que nos hacen crecer espiritualmente, sino que después de una dificultad uno ha clamado y ha buscado la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo, por buscar de la presencia de Dios, es el que nos fortalece y nos saca avantes de esa situación de desesperación lo que nos tenía desesperados. Entonces, no es el momento difícil, o no es que clamemos para que el Señor nos deje pasar por tribulaciones porque ahí salimos y pasamos a un escalón más. No, es porque nosotros nos arrimamos al Señor. Ahora, si nosotros buscamos permanentemente de la presencia de Dios, como lo estamos haciendo con estos devocionales cada uno, y aparte yo creo que todos deben de tener también su tiempo personal, íntimo con Dios, entonces nosotros no vamos a necesitar pasar por tribulaciones o por pruebas para poder crecer en nuestra vida espiritual. Algo también importante que habla el salmista es que el Señor nos lleva un registro de nuestros pecados. Hay algo que nos causa a nosotros, algo que nos detiene a los cristianos, a muchos cristianos que todavía no hemos entendido el amor de Dios. Mire, el problema de nosotros es que nosotros no conocemos a Dios. Cuando no conocemos a Dios, nos creamos expectativas falsas acerca del Señor. Resulta de que el Señor no está con un cuaderno, con un látigo a toda hora pensando, bueno, a ver, como me hiciste esta, entonces te voy a mantener esto pendiente y te voy a castigar a toda hora por lo que hiciste en el pasado. No, el Señor, cuando nos perdonó el pecado, nos lo perdonó de una vez y para siempre. Una prueba de eso es cuando leíamos en el segundo libro de Reyes, creo que el segundo libro de Reyes, cuando David le estaba hablando Salomón estaba en una conversación con el Señor, y entonces el Señor le estaba diciendo a Salomón que por amor a su padre David, por la promesa que él le hizo a David, porque decía que ninguno como el corazón de David, y empieza el Señor a elogiar a David. Imagínense que ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué pasó con todos los pecados y con todas las faltas que hizo David? ¿Qué pasó con lo de Betsabé? ¿Qué pasó con lo que hizo con el censo? ¿Qué pasó cuando hizo cosas que de pronto no agradaron al Señor y que eran cosas malas? ¿Sabe qué pasó con eso? Que el Señor se olvidó de eso y el Señor solo quedó con la parte buena de David. Ninguno como el corazón de David, ese hombre que asesinó a Urías, que tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, que cometió muchos errores. Ese hombre, decía el Señor,
o dice el Señor, ninguno como el corazón de David. Así que el Señor no lleva un registro de tus pecados y no te sientas indigno. Si ya tú le pediste perdón al Señor, ya a cuenta de que el Señor ya te perdonó y ya eso está olvidado. Él no es como nosotros, que nosotros no podemos perdonar. A veces perdonamos a una persona y le llevamos el registro. Cuando nos enojamos con ella, entonces empezamos a decirle, sí, pero es que usted tal vez, ¿te acuerda el día que no sé qué? Entonces eso no es perdón. El perdón verdadero es un perdón que nace del corazón y que deja un paso atrás la falta y seguimos adelante con lo que el Señor nos está dando hoy. Así que tengamos mucho gozo porque el Señor no se acuerda de todas las cosas que hicimos en el pasado y ya nos las perdonó en la cruz del madero. Seguimos con el Salmo 131. Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor ahora y siempre. Bueno, este Salmo 131 es un salmo que escribió David. Y mire que le dice al Señor, Señor, mi corazón no es orgulloso y mis ojos no son altivos. No me intereso de cuestiones demasiadamente grandes. A veces nosotros vivimos con unas expectativas muy grandes acerca del Señor o acerca de las cosas que nosotros queremos. Pero resulta de que cuando nosotros no somos orgullosos, cuando somos unas personas que de pronto estamos contentos con lo que tenemos, que disfrutamos lo poco, lo mucho que el Señor nos dio, nosotros empezamos a vivir una vida diferente. ¿Sabe cuándo uno vive una vida frustrada? Cuando nada de lo que uno tiene le satisface. Cuando nosotros en nuestro caminar diario, el Señor nos ha bendecido a todos. Yo creo que todos los que están escuchando, yo creo que no, yo les aseguro que todo el que está escuchando, el que escuche este audio algún día, no me puede venir a decir a mí que el Señor no lo ha bendecido y que no ha visto la mano de Dios. Y el problema de nosotros, ¿cuál es? Que nosotros tenemos algo y no lo disfrutamos porque ya empezamos a querer otra cosa más grande y las expectativas son mucho más grandes. Lograste ese logro, esa cosa que estabas tanto luchando por eso y cuando lo tuviste no lo gozaste, no lo disfrutaste. ¿Sabes por qué? Porque ya se te vino algo más grande y siempre estás así buscando cosas muy grandes. Mire, entre menos expectativas grandes tengamos nosotros, es mucho mejor porque empezamos a disfrutar las cosas. Yo no digo que tampoco que no tengamos sueños, ni anhelos, ni cosas en el futuro de querer conseguir. No es malo tampoco anhelar cosas, pero que esas cosas no nos tengan a nosotros, sino que nosotros poco a poco vamos obteniendo las cosas y poco a poco vamos disfrutando de las cosas con humildad. Humildad es reconocer que todo proviene de Dios y un corazón humilde es un corazón agradecido y ese corazón agradecido disfruta de lo que día a día el Señor nos da. No hay peor cosa que un corazón malagradecido, porque un corazón malagradecido nunca va a estar satisfecho ni va a disfrutar lo que tiene, porque simplemente nunca nada le satisface nada. Así que si de pronto hay orgullo en nuestro corazón, pidámosle al Señor en esta mañana que nos ayude a ser humildes, a bajar nuestras expectativas y tantas cosas que tenemos en la cabeza por lograr que no nos deja disfrutar lo que tenemos hoy. Si hoy tenemos y podemos tener un desayuno, un almuerzo, una comida, es una bendición de Dios. Si usted tiene una familia, es una bendición de Dios. Agradézcale a Dios por esa familia. Donde quiera que usted esté trabajando, agradézcale a Dios por ese trabajo. Si está estudiando, agradézcale a Dios por ese estudio, por sus padres que le están ayudando. Por todo lo que tengamos en este día, agradezcámosle al Señor y verá que nuestra mente cambia, nuestra vida cambia y vamos a empezar a gozar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y lo que nos ha dado. Seguimos leyendo el Salmo 132. Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Le hizo una promesa solemne al Señor. Le juró al poderoso de Israel, no me iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Oímos que el arca estaba en Éfrata.
Luego la encontramos en los campos distantes de Jaar. Vayamos al santuario del Señor, adoremos al pie de su trono. Levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de santidad, que tus leales servidores canten de alegría. Por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que has ungido. El Señor le hizo un juramento a David, con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el lugar que he deseado. Bendiciré a esta ciudad y la haré próspera. Saciaré a sus pobres con alimento. Vestiré a sus sacerdotes con santidad. Sus fieles servidores cantarán de alegría. Aquí aumentaré el poder de David. Mi ungido será la luz para mi pueblo. Vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso. Bueno, este es el final del capítulo 132, perdón, del Salmo 132. Es un salmo que no tiene tampoco un autor definido, conocido, al menos aquí en la palabra, en esta traducción, no lo menciona, pero sí con lo que se escribió y con lo que escuchamos, vemos que fue alguien muy cercano a David, alguien que estuvo con él en el tiempo donde rescataron el arca. Era una persona que de pronto estaba muy cerca de David, conocía los pensamientos y las cosas que David le había prometido al Señor. Y decía que él estaba recordando las promesas que David le había hecho de hacer la casa al Señor. Y aparte de eso se ve que era un seguidor, una persona a quien también amaba al Señor y decía que qué bonito es poder ir a la casa de Dios y de verdad que es una bendición poder tener un lugar donde uno alabar y adorar al Señor. También dice, quise y pide que los sacerdotes se vistan de santidad, que los leales servidores canten de alegría por amor al siervo David. Nosotros debemos de siempre estar cantando, alabando al Señor. Acuérdense, la alabanza es personal y la alabanza que escucha el Señor no es la alabanza del grupo más hermoso. Entre más hermoso sea la alabanza, entonces va a llegar más al cielo. No, la alabanza dice que de todos los leales servidores, de todos sus hijos, nosotros vamos a alabar al Señor y esa alabanza de corazón es la que escucha el Señor. Así que vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a Dios por un nuevo día. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo que hemos compartido en esta mañana, Señor, en la lectura de tu palabra, Señor. Gracias, Papito lindo, porque tú nos das la oportunidad, Señor, a cada uno de nosotros de poder leer tu palabra, Señor, que está al alcance, a la mano de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Papito hermoso, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por cada persona que está escuchando este audio, Señor. Yo te pido que lo bendigas, Señor. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, Señor. Gracias porque verdaderamente tú no llevas ese registro, ni estás a punto de a toda hora como de castigarnos por lo que hicimos en el pasado. Gracias porque hoy podemos levantar la mirada, Señor, a todo el mundo, Señor, y de reconocer de que sí hemos pecado, pero que también reconocer de que ya no hay ningún pecado en nosotros porque Cristo pagó con ese sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Así que nosotros ya no tenemos ninguna deuda de pecado y podemos libremente entrar a tu trono de la gracia. Gracias a que la sangre de Cristo pagó ese precio. Así que te damos gracias, Papito. Te pido bendición para todos y que en este día, Señor, tu presencia esté con todos nosotros. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un hermoso día.